El Instituto Mexicano de la Radio presenta Fantasías en Carrusel. Un programa literario con René Avilés Favila. El diablo en el cuerpo. Voy a exponerme a grandes reproches, pero ¿qué le voy a hacer? ¿Acaso tuve yo la culpa de haber cumplido 12 años algunos meses antes de la declaración de la guerra? Los trastornos que me deparó aquel periodo extraordinario fueron sin lugar a dudas de una índole que no suele nunca experimentarse a tal edad, pero como nada es capaz de hacernos mudar a pesar de las apariencias, habría de comportarme como un niño en una aventura en la que hasta un adulto se hubiera encontrado en apuros. No soy el único. Mis compañeros guardan de aquella época un recuerdo que no corresponde con el de sus mayores. Que aquellos que ya están en contra mía traten de imaginar lo que la guerra supuso para muchos chicos. 4 años de grandes vacaciones. Mis padres reprobaban la amistad entre chicos y chicas, la sensualidad que nace con nosotros y se manifiesta todavía a ciegas en lugar de desaparecer por ello, aumentó. Nunca he sido un soñador. Lo que a los demás parece ensoñación, a mí me parecía tan real como el queso le parece al gato. Hasta los 12 años no me recuerdo enamorío alguno, excepto el de una niña llamada Carmen. Las cosas cambiaron cuando un domingo de abril de 1917 conocí a Marta. Mi padre me dijo que en la Varenne nos encontraríamos con unas personas muy agradables, los Grangier. Yo ya los conocía, porque había visto el nombre de su hija, Marta, en el catálogo de una exposición de pintura. Intenté averiguar sus gustos literarios. Me alegró mucho que conociese a Baudelaire y a Verlaine, y me encantó su manera de apreciar a Baudelaire, que sin embargo no correspondía a la mía. Intuí con ello algo de rebeldía. Buenas noches. Esto es Fantasías en Carrusel. Qué bueno que nos acompañan. La emisión de esta noche tiene el propósito de hablar de Raymond Radiguet, escritor francés nacido en 1903 y fallecido en 1923, que a los 17 años concibió una auténtica novela de culto, El diablo en el cuerpo. Apadrinado por Jean Cocteau, lector asiduo de Longo, Verlaine, Mallarmé y Charles Baudelaire, sin olvidar al poeta más maldito de todos, Arthur Rimbaud, Raymond Radiguet no se cohibía por la precocidad de sus escritos, sino por la calidad de los mismos. Él defiende la concepción original del escritor, que habla sobre sus experiencias e incluso llega a decir: ¿no es acaso lícito escribir sobre los recuerdos de nuestros primeros tiempos, sin esperar a que lleguen los últimos? Radiguet, con sus textos, propone una radiografía de la sociedad de su tiempo, en donde exhibe sus patologías y perversiones, instaladas en convencionalismos y estreñimientos morales. Pero al mismo tiempo construye una urdimbre de hilos conductores que controlan los mecanismos de los sentimientos, las sensibilidades y las capacidades afectuosas que unen a los hombres y las mujeres entre sí. La obra de Radiguet es un gran espejo, por eso era objeto de escándalos y turbulencias. René, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Rosa Marta, ¿qué tal? Oye, René, ¿cómo habrá tomado Radiguet esta situación de cuando, al darse a conocer como escritor, le comenzaban a llamar el segundo Rimbaud, debido tanto a su juventud como a lo escandaloso, entre comillas, de sus escritos? Pues yo no creo que le haya hecho mucha gracia esta forma de llamarlo o de calificarlo. Creo que es un hecho que Radiguet tenía aversión por los niños prodigios. Él era uno de ellos, pero le molestaba sin duda el hecho
poco imaginativo y poco elegante de que lo calificaran como el segundo Rimbaud. No cabe duda que sí había una gran afinidad. Es decir, tanto uno como otro necesitaron muy poco tiempo para escribir extraordinarias obras maestras, y después uno dejar de escribir y el otro morir. Tan era un niño prodigio que a los 15 años ya escribía poesía, escribía artículos, ensayos, conoce a Tristan Tzara, a André Breton, desde luego a Cocteau, con quien tiene una relación compleja y muy profunda, a músicos como Erik Satie. En fin, esto da una idea de la intensidad con la que vivió. Fueron pocos años, pero fueron muy importantes. En ese lapso escribió El diablo en el cuerpo, El baile del conde de Orgel, y dejó también una gran cantidad de poemas, algunos relatos cortos, en fin. Creo yo que de todas maneras lo más importante es El diablo en el cuerpo, una novela muy conocida, muy prestigiada, que desde luego se recomienda por sí misma. Yo en lo personal siempre procuro darla en las bibliografías a mis alumnos, porque es una novela extraordinaria, de una gran profundidad. Hay quien dice que en este sentido que su penetración psicológica, poco común, supera a la de Marcel Proust, y conste que Proust hace su obra pues ya en un cierto grado de madurez, de experiencia. Entonces, bueno, pues sí era prodigiosamente niño prodigio, válgala. Pero esto a él seguramente, no sé si le hacía o no gracia, yo creo que no le importaba. Es decir, él vivió muy intensamente ocupado en su creación literaria, ocupado en proyectos culturales de envergadura. Fíjate a quienes he mencionado a su lado. Y bueno, pues él realmente pues deja una obra modesta, pero de un gran peso, muy significativa. Yo creo que dentro de la literatura de amor y de desamor, de la literatura que exige, que habla del eterno triángulo amoroso, pues yo creo que esto es quizás es uno de los libros de mayor calidad, de mayor penetración. Al día siguiente, en el liceo, idea de contarle mi jornada del domingo a René, al que siempre le decía todo. No estaba de humor para aguantar que se burlara de mí por no haber besado a Marta a escondidas. Otra cosa, además, me sorprendía. Aquel día encontraba a René menos diferente del resto de mis compañeros. Al sentir el amor por Marta, se lo quitaba a René, a mis padres, a mis hermanas. Me había propuesto tener la suficiente fuerza de voluntad para no ir a verla antes de nuestra cita. Sin embargo, el martes por la tarde, no pudiendo esperar más, era mi debilidad una buena excusa que permitiese ir a llevarle, después de la comida, el libro y los periódicos. En esta muestra de impaciencia, pensaba, Marta vería la prueba de mi amor, y si rehusaba entenderla, ya sabría yo hacérsela ver. ¿No le gusta el aroma del olivo? Mis suegros me han mandado una gran provisión de su finca del Midi. Parecía que Marta pedía excusas. Su rostro sereno y suave nunca me había parecido tan hermoso como entonces, como ese resplandor salvaje. Marta ignoraba lo que significaba ser traviesa. Aun estando jovial, siempre conservaba su seriedad. Me sentía tan cerca de Marta como la certeza de que pensábamos al mismo tiempo las mismas cosas, que hablarle me hubiera parecido tan absurdo como hablar en voz alta cuando se está a solas. Ella pertenecía a otro hombre. Podré prescindir del amor, pensaba, pero nunca de mis derechos sobre ella. Y estaba dispuesto a llegar hasta el amor, lamentándome por ello. Deseaba a Marta, pero no me daba cuenta. Es preciso que te vayas. No debes volver nunca más. Me acusaba a mí mismo de haber roto el encanto, diciéndome lo loco que había sido al acercar mis labios a los suyos, olvidando que la que me había besado era ella. Eres un niño. ¿No comprendes que si te pido que te vayas es porque te quiero? Antes de conocerte era feliz. Creía estar enamorada de mi prometido. Hasta le perdonaba que no me comprendiera bien. Tú eres el que me ha revelado que no le quería.
Mi obligación no es la que tú piensas, no es la de mentir a mi marido, sino la de no mentirte a ti. Vete y no me consideres perversa. Pronto me habrás olvidado, pero no quiero destrozar tu vida. Si lloro es porque estoy demasiado vieja para ti. Aquella declaración de amor resultaba de una sublime candidez. Por muchas pasiones que experimente en el futuro, nunca podrá igualarse aquella adorable emoción de ver llorar a una joven de 19 años porque se encontraba demasiado vieja. ¿Qué influencias literarias habrá recibido de sus tratos con Jean Cocteau, René? No creo que podamos hablar con mucha precisión de influencia literaria de Cocteau a Radiguet. Es decir, realmente la diferencia de edades era poca entre ellos. Lo que ocurre es que Cocteau lo sobrevive largamente. Es un escritor muy conocido, tiene obra de teatro, tiene poesía, tiene novela y cine, desde luego. Quizás alguno de los cines más poéticos, más imaginativos, los ha logrado Jean Cocteau. Pero creo que lo esencial es yo hablaría más bien de una interrelación, de una reciprocidad. Seguramente Radiguet hubiera sido un escritor de sobrevivir, un escritor mucho más conocido, mucho más importante que Cocteau. No tengo ninguna duda, porque aunque esto es difícil de decirlo, porque si a los 15, 16, 17 años tenía toda esta obra que he mencionado y nos deja todavía proyectos extraordinarios de libros que seguramente hubieran sido maravillosos, bueno, pues hubiera podido superar a Cocteau. Con Cocteau, como decía yo al principio, había una relación profunda y difícil. Difícil no en el sentido de que se llevaran con dificultades, sino que debe haber habido cierto amor entre los dos. Yo creo que debe haber habido una enorme admiración mutua. Los dos eran ciertamente hombres llenos de talento, innovadores, la cultura francesa, y pues eso hacía que se vieran con mucho respeto. Yo conozco y tengo en la biblioteca de mi casa, Rosa Marta, un dibujo a línea bellísimo que le hizo Cocteau a Radiguet. Se llama Raymond Radiguet durmiendo. Es un adolescente, prácticamente un muchacho de una gran belleza. Creo que es lo único que yo conozco. Nunca he sabido exactamente cómo era Radiguet, sino a través de este dibujo de Cocteau. Desde el principio de nuestro amor, Marta me había dado una llave de su apartamento para que no tuviese que esperar en el jardín en caso de que ella estuviera en la ciudad, pero yo podía servirme de aquella llave menos inocentemente. Era sábado y yo tenía previsto volver por la noche. Ella era tan nerviosa, a lo mejor se desmayaba al verme en su habitación. Fui a tientas al dormitorio, me detuve, todavía con ganas de huir. Marta podría no perdonármelo nunca, o tal vez iba a enterarme de repente que me engañaba encontrándola con otro hombre. Marta, ¿estás ahí? En vez de darme tal susto, podrías haber venido mañana temprano. ¿Conseguiste el permiso 8 días antes? Marta me había confundido con su prometido. Encendí la luz. Ella permaneció de cara a la pared. Bastaba con decir, soy yo, y sin embargo no lo dije. La besé en el cuello. Tienes la cara mojada. Ve a secarte. Oh, querido, vas a enfriarte. Desnúdate rápidamente. Y yo, que por miedo al ridículo temía ante todo el momento de desvestirme delante de ella, bendije a la lluvia, gracias a la cual este acto adquiría un sentido maternal. Yo estaba en la cama. Marta se acostó también. Le pedía que apagara, hasta en sus brazos desconfiaba de la timidez. No, quiero ver cómo duermes. Ante estas palabras llenas de encanto, me sentí un poco molesto.
Veía en ellas la conmovedora dulzura de aquella mujer que arriesgaba todo para convertirse en mi amante, y que, no pudiendo sospechar mi timidez enfermiza, se contentaba con que durmiera a su lado. Pero al igual que la espera delante de la puerta, esta, ante el amor, no podía prolongarse mucho más. Mi imaginación, además, me prometía tales voluptuosidades que ni siquiera alcanzaba a concebirlas. Por primera vez temí parecerme a su marido, dejando a Marta un mal recuerdo de nuestros primeros momentos de amor. Ella, pues, disfrutó más que yo, pero en el instante en que cesó nuestro abrazo, sus maravillosos ojos compensaban todo mi malestar. Como siempre, me ha sido imposible apreciar lo que pruebo por primera vez. Fui conociendo día tras día los placeres del amor. Sentía un gran resentimiento contra Marta cuando su rostro agradecido me hacía ver lo mucho que importan los vínculos de la carne. Maldecía al hombre que había despertado su cuerpo antes que yo. Recordé mi tontería al haber considerado a Marta como una virgen. ¿Cómo es que Radiguet se convierte en un objeto de culto a través de su novela El diablo en el cuerpo, René? ¿Qué contiene esta novela que la hace tan llamativa, tan lacerante? Pues yo creo que simplemente calidad, simplemente talento, y porque aborda un problema que seguramente nunca dejará de existir. Es el problema del amor y, como decía hace un momento Rosa Marta, el problema del triángulo amoroso. Es decir, el triángulo amoroso, pero desde una perspectiva de una enorme profundidad y una gran belleza en cuanto a las imágenes, en cuanto a las ideas allí desarrolladas. Es el amor del narrador de 15, 16 años por una mujer, Marta, que tiene 19 años, pero que está casada. Esto es también una espléndida reconstrucción de lo que ocurre o ocurrió en los años de guerra, de Primera Guerra Mundial, en la retaguardia. Es decir, el esposo de Marta se va a la guerra, va a combatir contra los alemanes, y esto deja a Marta sola, y se enamora del personaje central, del narrador, y hay una bellísima relación en donde todas las pasiones están magníficamente expresadas, el amor, el sexo, los celos. Hay momentos notables en donde a él le gusta morderle los hombros, por ejemplo, para dejarle, no tanto con un fin erótico, como para dejarle marcas que el marido pueda ver. Y esto es porque tiene unos celos muy profundos y quiere vengarse. Y el final es, es realmente sorprendente, porque el hijo que llega a tener Marta es del narrador, no es de su esposo, es de su joven amor. Ella muere, dicho así tal vez suene un tanto cursi la historia, pero créeme que no tiene en absoluto nada de cursi, es de una gran intensidad, de una gran inteligencia, y al morir, pues queda el hijo de este muchacho que es, finalmente yo diría que es un personaje, es muy complejo el personaje, más de él que Marta, y yo diría que es de un enorme egoísmo, porque finalmente ve al niño que es su hijo, y simplemente la reflexión que hace es que ella, de vanidad, es que ella murió pensando en él, al ponerle el nombre del hijo, y al morir dando como última palabra ese nombre, que era el suyo, y ve que el niño quedará en buenas manos, es decir, se va a quedar en manos de un padre, entre comillas, amoroso. Entonces, una historia realmente muy, muy conmovedora, muy impresionante, de grandes pasiones, que en el cine no ha tenido mucho éxito. Lo han hecho, desde luego, también en los propios franceses, pero creo que es una novela muy difícil de llevar a la pantalla, porque todo es la intensidad de los personajes. Y entonces, pues yo creo que esto es lo que produce que este libro, publicado en los años de alrededor de 1920, 19, pues se conserve hasta nuestros días como una joya de la literatura, yo diría que universal, no solo francesa, un libro traducido a todos los idiomas, y siempre un libro muy exitoso.
El 1 de junio, Marta recibió una carta de Jacques, su marido, en la que por fin ya no le hablaba solamente de amor. Estaba enfermo. Lo evacuaban del hospital de Bourges. No me alegraba saber que estaba enfermo, pero el hecho de que tuviese algo que decir me consolaba. El amor le daba a Marta un temperamento de esclava. De ese modo, ante tal servidumbre previa, me costaba trabajo ordenar o prohibir. Para mí, guardar silencio significaba que consentía impedirle que viera a su marido durante algunos segundos. Ella también guardó silencio. Así pues, por una especie de acuerdo tácito, no fui a su casa el día siguiente. 2 días más tarde, por la mañana, un recadero me trajo a casa una carta que tenía que entregarme personalmente. En ella, Marta me decía que me esperaba a la orilla del río. Tu silencio de 3 días mientras he estado en el hospital ha sido grosero, hostil. No veo ningún acuerdo tácito de no hablarnos todo este tiempo. No pude ocultar mi estupor. Le expliqué mis reservas, mi respeto por sus deberes hacia un Jacques enfermo. Me creyó solo a medias. Eso me irritaba. Estuve a punto de decirle, por una vez, no miento. Tío, no nos sienta bien. Prometimos mutuamente no ocultarnos ningún pensamiento secreto, mientras yo la compadecía un poco por creer que eso era posible. Sin embargo, cualesquiera que fuesen las sospechas de las 2 familias, nadie pensaba que el niño de Marta pudiera no ser de Jacques. Me sentía bastante ofendido. Incluso hubo días que llegué a acusar a Marta de cobarde por no haber dicho la verdad. El amor me anestesiaba para todo lo que no fuera Marta. No pensaba que mi padre pudiera sufrir. Juzgaba todo tan erróneamente, tan mezquinamente, que terminaba creyendo que se había declarado la guerra entre nosotros. De modo que ya no quebrantaba mis deberes filiales solamente por amor a Marta. Alguna vez, en el hotel al que nos fuimos después de pelear con nuestros padres, ella dijo: Prefiero ser desgraciada contigo a ser feliz con Jacques. Esas son palabras de amor que no quieren decir nada y que da vergüenza repetir, pero que producen una embriaguez al oírlas en boca de la persona amada. Creí incluso haber comprendido la frase de Marta, pero ¿qué significa exactamente? ¿Acaso se puede ser feliz con alguien que no se ama? Yo me preguntaba, y me pregunto todavía, si el amor da derecho a arrancar a una mujer de un destino quizá mediocre, pero lleno de tranquilidad. ¿Qué autores mexicanos crees que fueron influenciados por Rodríguez, René? Pues alguna vez en una mesa redonda Juan José Arriola y yo estuvimos haciendo un recuento de hace muchos años de la influencia de la literatura francesa en México. Esto es una lista infinita. Es una lista infinita porque realmente durante años y años y años y años la literatura francesa fue decisiva en la literatura mexicana. Después ya en los años posteriores a la Revolución Mexicana, la novela empieza a tener una fisonomía más nacional, menos afrancesada, y después, pues en los años recientes, la influencia evidentemente viene de Estados Unidos. Las grandes influencias son de literatos norteamericanos. Sin embargo, yo creo que por lo menos anticipa a escritores como José Agustín y Parménides García Saldaña, escritores muy precoces, escritores que a los 17, 18, 19, 20 años están publicando libros que tienen algún éxito y que también sus personajes son adolescentes. El mérito de Radiguet también es haber creado personajes adolescentes de su edad, de su propia edad. Entonces, la literatura que por lo regular ha estado conformada por personajes adultos, pues aquí de pronto nos encontramos que el personaje, que se siente, por cierto, Marta se siente una vieja, como hemos visto en el texto, en lo que hemos leído, se siente vieja y llora a los 19 años, porque el otro tiene 16, ¿no? Entonces tiene momentos realmente de muy poéticos, muy hermosos. Entonces yo creo que en ese sentido, pues por lo menos anticipa la presencia de literatos en México que van a tratar temas de amor, por ejemplo, con personajes jóvenes.
En lo personal, yo creo que mi novela Tantadel tiene muy fuerte presencia de, tal vez también la canción de Odette, tienen las dos una fuerte presencia de Radiguet en cuanto no a la edad de los personajes, los míos son un poco mayores, pero sí en cuanto al amor, los celos, el odio que provocan los celos, si de qué manera los celos terminan con la relación amorosa. En este sentido yo creo que muy pocos autores llegan a la densidad, a la profundidad de Raymond Radiguet. René, gracias por tu compañía y por compartir con nosotros tus ideas, tus comentarios. Buenas noches. Buenas noches, Rosa Marta, gracias a ti. Por el momento solo nos queda despedirnos de nuestro auditorio, no sin antes invitarlos a que nos acompañen aquí en Fantasías en Carrusel el próximo sábado a las 20:30 de la noche. Para que se aproximen con más detenimiento en la obra de Raymond Radiguet, les daré una pequeña bibliografía. De entre los libros de este autor destacan El baile del conde de Orguel, Ardientes mejillas y El diablo en el cuerpo, de donde se tomaron los fragmentos escuchados a lo largo de la emisión. Gracias y buenas noches. La próxima semana les invitamos a conocer la obra de Andy Warhol. Hasta entonces. Participamos en la realización de este programa en los controles técnicos Alfonso Espinosa, guión Jairo Calixto Albarrán, narración Federico Engels, voz Patricia Solís, musicalización Francisco de la Fuente, asistencia de producción Isaías González y Hernán Nájera, producción Gabriela Morales. En los micrófonos se despide su amiga Rosa Marta Jasso. Buenas noches. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Fantasías en Carrusel. un programa literario con René Avilés Favila.